Lo que quiero hacer en este momento es, eh, sabemos que es el último servicio del año y me pareció muy pertinente hacer o guiarlos a que hiciéramos todos juntos una evaluación del año que ha pasado. Este año, eh, pues hemos tenido desafíos, hemos tenido aciertos y caídas, hemos tenido victorias y derrotas, hemos tenido alegrías y desengaños. Y en nuestro camino a la santidad, creo que es muy pertinente de manera periódica hacer estos altos en el camino y hacer una evaluación para saber en qué nos hemos equivocado. Y para hacer eso, voy a compartir una presentación y vamos a aprovechar que estamos aquí pocos, hay unos cuantos que no están en este momento con nosotros. Vamos a hacer más que una exposición eh, tipo predicación, voy a hacer una presentación tipo enseñanza inicialmente y luego voy a guiarlos para que juntos hagamos esa evaluación pasando por áreas de de nuestros pensamientos, nuestras obras, perdón, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras omisiones y nuestras actitudes. Entonces, antes de eso, pues vamos a mirar esta presentación y vamos a repasarla, vamos a mirarla entre todos. Mm, yo les voy a pedir de pronto a algunos de ustedes para que me ayuden leyendo, para que no se haga tan pesada la exposición. Entonces dice, el camino a la santidad, una mirada al año que termina. Vamos a ver unas definiciones que al principio o en principio podrían sonar demasiado elementales, pero que quiero que sirvan de contexto a lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, eh, a ver, yo veo antes, yo veo, perdón, a ver, veo los nombres con quién contamos. Ok, espero no olvidarlos porque no puedo ver las dos cosas a la vez. Entonces, ahora sí. Entonces dice, perdón un segundito, ya sé lo que va a hacer. Dice, camino a la santidad, una mirada al año que termina. Entonces, ahora sí, definiciones. Primero, miren que en principio va a lucir inicialmente muy elemental, pero créanme que va a tener mucho sentido. Entonces, Dorita, empieza tú. Lee ahí, ¿qué dice? Iván, primero, pecado. Es toda infracción a la Torá de Hashem, primera de Juan 3:4. Literalmente significa errar al blanco, es vivir fuera del propósito para el cual fuimos creados, reflejar la imagen de Dios mediante obediencia a su instrucción, la Torá. Perfecto. Entonces, hemos estado estudiando los primeros, vamos en los inicios del primer capítulo de Génesis y hemos entendido allí que fuimos hechos a imagen del Señor
y fuimos hechos para reflejar su imagen. Y la manera de hacerlo es por medio de la obediencia a su Torah. Entonces, toda infracción a la Torah de Hashem es pecado y es eso, errar el blanco. Eh, Difícil de entender cómo, siendo creyentes, podamos pensar que la Torá es para los judíos o es cosas del Antiguo Testamento que ya no va más, ¿cierto? Podemos entender que si pecado es infracción a la Torá, pues entonces es necesario obedecer la Torá. Es lo que describe exactamente nuestra santidad. Entonces, bueno, esto es esencial. Dice, segundo, confesión. ¿Qué es confesión? A ver, Gabrielito, lee ahí qué dice. Confesión es declarar abiertamente el pecado delante de Hashem, sin excusas ni justificaciones, reconociendo su juicio como justo. Salmo 32, 6, 5, 1, Juan 1, 9. En hebreo, confesar implica también agradecer toda, porque reconocer el pecado abre la puerta de la misericordia divina. A la misericordia divina, perdón. Toda es gracias en hebreo. Ya. Y, y es increíble que eh, cómo conectar confesión con dar gracias. Y en hebreo se conectan, tienen la misma raíz, yadá. Si uno busca, ahorita que tenemos pues los recursos de logos, calogos, si uno busca versículos que hablen de confesar y versículos que hablen de dar gracias, agradecer, incluso alabar, tienen exactamente la misma raíz. ¿Y por qué? Porque cuando confesamos, desatamos la misericordia del Señor. Y lo que debería salir del corazón es gratitud. Entonces mire que tiene demasiado sentido. Ahora, se contrapone mucho a lo que encontramos en el mundo, porque en el mundo, cuando uno confiesa, recibe un castigo y uno queda como con esa idea en la cabeza, entonces tiene como cierta aversión a la palabra confesión. Uno como que sabe que lo que viene después de una confesión es un castigo o una consecuencia negativa por nuestras acciones. Entonces, en hebreo es totalmente lo opuesto. En hebreo es desatar la misericordia del Padre, es el camino al retorno, es restaurar la comunión con el Padre. Entonces se vuelve demasiado deseable hacerlo. Confesar es muy agradable en hebreo. Confesar es una semilla para una tremenda bendición, que es desatar esa bendición, esa misericordia del Padre y por lo tanto restaurar la comunión. Sabemos que cuando pecamos no tiene un efecto sobre la relación, tiene un efecto sobre la comunión. La relación padre-hijo no se rompe, pero la comunión entre el padre y el hijo se rompe, se afecta. Bueno, esperemos que vamos bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Siguiente, eh, Angelita, ¿qué dice ahí? Ay, perdón, es que estaba en silencio. Tercero, arrepentimiento. Es un retorno completo a Dios. No es solo remordimiento emocional, sino cambio de mente, dirección y conducta. Isaías 55:7, Hechos 2:38. En hebreo, Teshua, Teshua, Teshua
viene de shuv, volver. Implica abandonar el pecado y volver a andar en los caminos de la Torá. Exacto. Entonces, arrepentimiento no es desviar el rumbo, sino es ir exactamente en sentido contrario. El pecado nos aleja en dirección contraria al camino del Señor. Bueno, Teshuvah es ir y volver otra vez a estar en los caminos del Señor, como por la obediencia, ¿cierto? Por la obediencia a la Torah. Entonces, tenemos esa terna, tenemos pecado, confesión y arrepentimiento, ¿cierto? Algunas veces nos vemos en unos ciclos de peco, confieso, peco, me arrepiento, confieso, pero ese arrepentimiento no es genuino. ¿Por qué? Porque estoy confesando y supuestamente expresando arrepentimiento, pero me estoy imaginando que voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Entramos en esos ciclos de derrota, peco, me arrepiento, confieso, peco, me arrepiento, confieso. La idea es que cuando el arrepentimiento es genuino, entonces hay un cambio de actitud y no deberíamos caer en las mismas cosas. Vamos a ver que de todas maneras estamos en una naturaleza eh, que todavía está sujeta al pecado y por lo tanto, aunque hemos tenido victorias en muchas áreas de nuestra vida, pues eh, eh, es común o es frecuente más bien que todavía tengamos luchas con algunas áreas, diferentes en cada caso, cada uno tiene sus áreas de lucha, pero el entender estos conceptos y aplicarlos correctamente nos pueden llevar a victoria en cada vez más áreas de nuestra vida, ¿cierto? Tenemos que entender que solamente un arrepentimiento genuino que provoque un cambio de actitud real nos dará la victoria sobre ese pecado en particular. Otro, eh, Anderson, estás por ahí. Sí, señor. Vale. Salvación es la liberación total del poder, culpa y consecuencias del pecado, otorgada por gracia mediante la obra redentora de Yeshua, el Mesías, Isaías 53, Efesios 2, del 8 al 9. Es un regalo inmerecido que inicia con la fe y culmina con la glorificación. Perfecto. Inicia con la fe y culmina con la glorificación. Cuando se produce la salvación, como dice Efesios, en él también vosotros, ¿quiénes? Cada uno de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está la confianza, ¿cierto? El haber creído el evangelio, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, inicia con esa confianza. ¿Y cuál es el final de esa obra? Pues cuando el Mashiach regrese, que seamos transformados en esa naturaleza semejante a Él, que ni peca ni muere. No enferma, no muere, o sea, no se corrompe y tampoco peca. En ese momento culmina ese proceso, ¿cierto? Ahora, se produce en un instante. Se habla de un proceso, digamos, en la forma como se dio, pero realmente la salvación se produce en un instante. Cuando uno cree en el Evangelio finalmente, puede que el proceso sea como el acercamiento, pero cuando finalmente uno cree en el Evangelio, dice que somos sellados. El ser sellado equivale a ser salvo. ¿Por qué? Porque el espíritu dentro del creyente actúa como una garantía de esa salvación. Es el depósito de nuestra salvación, que garantiza la salvación. ¿Estamos bien ahí?
¿Y qué será entonces santidad, Miguel? Bueno, número 5, santidad. Es separación del pecado y consagración total a Hashem. Es vivir conforme a su voluntad revelada en la Torá. Levítico 20, 7, 8. Juan 17, 17. Es el llamado a todo creyente justificado. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 16. Esa es la demanda que el Señor hace de nosotros. Sed pues santo porque yo soy santo. Y ser santo es que simplemente vivir, dice vivir en consagración total a Hashem es en obediencia a su Torah. La Torah está circunscrita, está definida específicamente por la Torah, la santidad. Y la obediencia a la santidad es la obediencia a la Torah es lo que produce en nosotros la santidad. Todos estamos en ese proceso de la santificación progresiva. O sea, fuimos salvados en un instante, eso se llama salvación instantánea, pero estamos en un proceso de santificación progresiva, que es diferente en cada uno de los que estamos aquí. Hay personas que recibieron el Evangelio y empezaron a crecer así, otros así, otros así, otros así, ¿cierto? De acuerdo a a la manera como cada uno recibió la salvación, edifica una obra de oro, de plata, o de piedras preciosas, o de madera, o de heno, o de hojarasca, como dice la Escritura, Corintios 3:11 y en adelante. Dice que cada uno edifica una obra de ahí en adelante. Esa se llama la santificación progresiva y es lo que pone cada uno. Ya cuando venga Él, tenemos la glorificación. La glorificación que es ese momento en el que ya somos transformados en esa nueva naturaleza y ese proceso de santificación progresiva culmina, porque ahí seremos completamente santos. Ya no pecaremos y no seremos corruptibles. Bueno, estamos claros ahí, sí. Son fundamentos, pero me parece que, de nuevo, para lo que vamos a hacer al final, va a ser útil tener estos conceptos muy, muy claros. Elección. ¿Quién lee? Grace. Perdón, ok. Elección. Es la decisión soberana de Dios de escoger a personas o pueblos para cumplir su propósito eterno. Israel fue el primer pueblo elegido, Deuteronomio 7:6. Y ahora todo el que cree en Yehoshua también es parte de los elegidos. Efesios 1 del 4 al 5. Perfecto. Estos conceptos que siguen de aquí en adelante, les voy a hacer una confesión. Hace muy poquito los entendí realmente. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno, cuando uno piensa en elección, lo analiza, o sea, o entiende el concepto desde el punto de vista humano. Entonces, ¿cómo opera desde el punto de vista humano? Entre una multitud, yo elijo a este, a este, a este y a este, ¿cierto? Y a los otros no los elegí, pero yo no sé lo que va a pasar con ellos en adelante. No sé lo que va a hacer de esas vidas en adelante. No opera así con Dios. Como Dios es omnisciente, está fuera del tiempo, ve el futuro desde el principio, Él ve toda la historia del género humano como un cuadro. Entonces Él ve el final desde el principio. Él sabe quiénes van a acceder positivamente al mensaje de la salvación. Él lo sabe. Pero ese preconocimiento no implica causalidad. No implica que Él lo esté causando. Él respeta nuestro libre albedrío. Pero conoce quién
dice sí a la salvación. Entonces, esos que él ya conoce que van a decir que sí, son elegidos. Es una elección, pero es porque él ya sabe qué es lo que va a pasar con esas vidas, diferente a lo que pasaría con nosotros. Nosotros no conocemos el futuro y no podríamos saber qué va a pasar con esas personas en el futuro. Entonces sería, desde el punto de vista humano, sería como injusto eh, o no justo escoger a uno y a otro no, porque yo no, como humano no sé qué va a pasar. Desde el punto de vista del Señor, Él conoce el final. Entonces, los que hemos sido escogidos no por, no desde esa óptica humana, sino desde el preconocimiento del Señor. Fuimos elegidos porque Él ya sabía que íbamos a elegir positivamente en el momento de escuchar el mensaje de salvación. Puede que hayamos dicho no muchas veces, pero Él sabía que finalmente íbamos a llegar. Entonces, somos elegidos por su preconocimiento. No, Él no causó eso, lo presabía, lo preconocía. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Se entiende? Muy importante. Háganse de cuenta que el género humano, toda la historia del ser humano es como un cuadro para él. Y esta persona que viene caminando acá, él sabe desde allá que él al final de tal día va a decir que sí. Sabe, no lo está produciendo, sabe. Como sabe, lo escoge. Es elegido. Ahora, miren lo que... Ivancito, te puedo hacer una pregunta. Claro, Tejani, la estaba esperando de parte tuya. Sí, dale. Gracias por esa Puedes manera. prender la cámara. Oh, Me encantaría verte. gracias por esa definición que tú has dado, porque yo siempre entendí que él escogió para él nacer, para su hijo nacer Israel. Sí, Pero es como tú dijiste, él sabía desde antes de nosotros nacer quién iba a ser salvo, pero no fue que él los escogió, claro. sino que él ya sabía quiénes iban a venir a él. Porque Exacto. como tú lo dijiste, él no dio un libre albedrío. Claro. Claro, porque es que piensa que si no fuera así, si él, a ver, si no existiera libre albedrío y las personas simplemente él las escogió y las escogió sin saber qué iba a pasar con ellas, sería injusto hacerlas responsables. ¿Cierto? Claro, eso es que eso no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Cómo es que él va a escoger a uno y a otros no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo podría uno catalogar a él? Claro. Cuando él mismo Sería dice ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. exactamente, exactamente. Es porque él respeta el libre albedrío, la El libre libre albedrío escogencia. de cada uno de nosotros. Claro, es importante eso porque lo vamos a ver en muchas cosas, lo vamos a ver incluso en en el primer capítulo en el segundo capítulo, perdón, en el tercer capítulo de Génesis, cuando se presenta la caída, es importante que esto esté muy claro. Es Muy importante que esto esté muy claro. importante, muy Entonces ahora importante. miren que se pone mejor todavía. Tú misma, lee ahí, ¿qué dice? Vamos a ver. Predestinación. Ay, es el plan previo de Dios de conformar a ciertos hombres a la imagen de su Hijo. Romano 8:29. Muestra su propósito eterno. La predestinación está elegida a misión Ligada. y el propósito eterno del Creador de restaurar todas las cosas. Bueno, entonces ahora miren,
Resulta que estas personas fueron elegidas porque él ya sabía que iban a elegir positivamente en el momento de presentarse el Evangelio. Fueron elegidas porque él ya preconocía que iban a llegar a él, ¿cierto? Una vez la persona llega, o sea, una vez la persona es sellada con el Espíritu, ojo aquí, una vez la persona es sellada con el Espíritu, ya es de él. Y esa persona en ese momento queda predestinada para ser conforme a la imagen de él. Claro, Exacto. porque ¿cuál va a ser el final de nosotros? El final de nosotros es que cuando él regrese, unos que ya han muerto van a ser resucitados. Y nosotros, si estamos vivos, vamos a ser transformados en una naturaleza semejante a Él. Pero esa predestinación no es desde antes. Esa predestinación es cuando recibimos el Espíritu, en ese momento nosotros estamos predestinados. O sea, Él dispuso que al cabo del tiempo, ¿cierto? Cada uno de nosotros entramos en un proceso de santificación progresiva, pero al cabo del tiempo Él va a regresar y nos va o a resucitar o a transformar para hacernos semejantes, A él. semejantes a Él, ¿cierto? Esa es la predestinación. Entonces, es diferente, ojo que son diferentes los tiempos. Ahora, ¿qué es el llamado? A ver, ¿quién lee? Juancho. Ivancho, leo yo que él está en el baño. Entonces, Dale, Juli. llamado es la invitación divina al hombre para entrar en relación con él. Hay un llamado general, Mateo 22:14, y uno eficaz, donde el hombre responde porque el Espíritu lo capacita. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Es el inicio del proceso de redención. Eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Esos que son escogidos reciben un llamado que se llama el llamado eficaz. Los teólogos lo llamaron el llamado eficaz. Porque hay un llamado general. ¿Cuál es el llamado general? Bueno, Él quiere que nadie se pierda y que ninguno venga a condenación. Es un llamado general. Pero para aquellos que han sido elegidos, reciben un llamado eficaz. Es un llamado, el llamado irresistible. Cada uno de los que estamos aquí, y yo miro las vidas de cada uno y puedo reconocer algunas situaciones. Él movió las circunstancias de las vidas de nosotros. Nosotros descansábamos, nuestra confianza descansaba en cosas temporales, cualquiera que sea, y Él nos mueve el piso. Y eso hace que nosotros podamos mirar al cielo. Él envía a una persona a compartirnos el Evangelio y crea una cita celestial. En ese momento, el Espíritu ilumina al que está presentando el Evangelio. Sensibiliza al que está recibiendo el Evangelio, le regala el don del arrepentimiento, o sea, crea una atmósfera y la persona finalmente recibe al Señor. Ese es el llamado, ¿cierto? Todo lo experimentamos. Cada uno de ustedes haga memoria y se dará cuenta que más o menos el modus operandi fue más o menos el mismo. Él movió las circunstancias de la vida y nos sensibilizó. Empezó a mandarnos gente que nos hablaban de él y eventualmente preparó esa cita y en ese momento era nuestro momento y dijimos sí al Evangelio. Ese es el llamado eficaz. Bueno, ¿qué sigue? Marlene, ¿qué dice ahí? Justificación. Es el acto legal de Dios por el cual declara justo al pecador que cree en Yeshua. Romanos 5:1. Es un veredicto, no un proceso. Se recibe por fe, no por obras. Gálatas 2:16. Ese es el momento exacto en el que Él declara justificado al pecador. ¿Por qué? Porque su confianza descansó en la obra completa y perfecta de Yehoshua en el madero. Entonces, legalmente es declarado justo.
por el mérito de aquel que pagó. ¿Y qué es glorificación? Alfonsito. Glorificación es la transformación final del creyente a la semejanza resplandeciente del Masías. Primera de Juan 3:2, Romanos 8:30. Involucra cuerpos incorruptibles para santidad y herencia eterna. Se manifestará en el regreso del Masías. Entonces involucra cuerpo incorruptible, plena santidad y herencia eterna. El cuerpo incorruptible y la plena santidad en su segunda venida y la herencia eterna cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Esa es la glorificación y es el paquete completo. Entender esto es importante. No mucha gente lo entiende, no mucha gente lo maneja. Les confieso que yo hasta hace relativamente poco tiempo lo entendí completamente y me parece que tiene muchísima muchísima lógica. Tiene toda la consistencia en toda la escritura, entenderlo de esta manera. Entonces me parece maravilloso. Ahora, la pregunta, ¿por qué si nosotros tenemos el Ruaj, por qué todavía pecamos? Pues, ¿cómo es que teniendo el espíritu del Dios creador omnipotente, omnisciente, viviendo dentro de nosotros, todavía pecamos? Vamos a leer esas razones y nos va a permitir entender qué hemos estado haciendo equivocado. Vamos a leerlo lo más pronto, lo más rapidito posible para que podamos entrar al tiempo que vamos a mirar. De hecho, que voy a usar a una sola persona en este momento. De pronto, Angelita, lee tú para que vamos un poquito más ágiles. Perdón. Ok. 1. Falta de renovación mental con la palabra, cuando la mente no es alimentada con la verdad, Torá y enseñanzas del Mesías, los pensamientos siguen contaminados por el viejo sistema, el mundo. Esto abre la puerta a deseos equivocados, emociones desordenadas y acciones erradas. Hay una balanza en nuestra mente, ¿cierto? Se alimenta o de la palabra, la verdad absoluta expuesta en la palabra, o se alimenta de otras cosas contrarias a la palabra. Lo que pese en un momento determinado gana la batalla. Entonces, si hemos fallado en alimentar nuestra mente con la palabra, obviamente los pensamientos generan emociones y las emociones son las que producen las acciones. Contra las emociones no podemos hacer nada. Uno no puede mandar sobre las emociones. No es posible decirle a alguien, no te pongas triste, no estés preocupado, eso es un absurdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la emoción ya está ahí. Pero sí puedo alimentar mi mente para cambiar mis emociones y que las emociones sean las que produzcan las acciones correctas. ¿Sí? Funciona de esa manera. Es muy, muy importante entenderlo. No tiene sentido tratar de controlar una emoción, es reprimirla. Pero sí puedo cambiar mi mente para que la emoción con el paso del tiempo vaya cambiando y se vaya ubicando en la posición correcta. Siguiente, Angelita. 2. Descuido espiritual,
falta de vigilancia y oración. El creyente que no vela ni ora, baja la guardia espiritual. El enemigo encuentra campo libre. La carne se fortalece y el mundo ejerce más presión. Obviamente, ¿cierto? Entonces, falta de vigilancia y oración. Siguiente. 3. Deseo no crucificado. La carne no domina. No dominada. No dominada. Muchos pecados no vienen directamente de Satanás, sino de deseos internos no dominados ni sometidos al Ruach. No tiene sentido echarle siempre la culpa al adversario, porque eso hace de que si no buscamos la causa donde está, entonces buscamos remedios que no solucionan la causa. ¿Cierto? Recordemos que son tres enemigos los que tenemos: la carne, el mundo y Satán. No siempre es él. Algunos son pecados de la carne que no hemos dominado todavía. Sigue, Angelita. 4. Influencia del sistema del mundo. El creyente que se expone constantemente a la cultura, valores, entretenimiento o amistades impías termina siendo moldeado por ellos, muchas veces sin darse cuenta. En esa influencia del mundo, si permitimos que nuestra mente se alimente más de eso, igualmente vamos a perder entonces la batalla. Tarde o temprano, la expresión del mundo es: el que entre la miel anda algo se le pega. Entonces, obviamente, si estamos en este tipo de ambientes, pues eso será lo que domine en nuestro interior y obviamente vamos a perder la batalla. Siguiente. 5. Ignorancia o falsa enseñanza. Muchos pecan creyendo que algo no es pecado o porque han sido enseñados que ya no estamos bajo la ley, creyendo así en libertinaje. Cayendo así en libertinaje. Cayendo así en libertinaje. La mala enseñanza genera mala conducta. Primero de Timoteo 1, del 7 al 9. Entonces, de nuevo, la santidad está definida por la Torá. Entonces, el cristianismo tradicional todavía no llega a este conocimiento. Y entonces están buscando una santidad que está en la mente del líder de su congregación, que hace énfasis en lo que él cree que debe hacer. Pero resulta que el Padre no dejó a la imaginación de ningún ser humano cómo buscar la santidad, sino que la describió de manera específica por medio de la Torá. Entonces, yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero si no estoy apartando o celebrando los Shabbatot, si no estoy celebrando las santas convocaciones del Señor, si no estoy comiendo conforme a la Torá, pues no estoy caminando en santidad. Y no lo sé, no lo estoy haciendo pues porque he sido mal enseñado. Por eso es que una ignorancia o falsa enseñanza nos puede poner a caminar lejos de la santidad. Ok, quiero hacer una pregunta. Por supuesto. La Biblia dice, ahora tendría yo que buscar en cuál de los libros, creo que es en Corintios o en Efesios, no sé, quizá tú lo sabes, ¿verdad? Que hay hermanos carnales. ¿Cómo es eso? Esa enseñanza. Porque sí, eso fue algo que a mí siempre me chocó, porque que si tenemos que llegar a una santidad, ¿cómo es eso de que hermanos carnales? Es una mala interpretación, ¿cómo es eso? En términos muy corticos, una persona natural es una persona que nunca recibió al Señor, no es un sellado. ¿Y qué pasa con esa persona? Bueno, ¿quién domina la vida, el centro de la voluntad de esa persona?
pues el ego de ella, ¿cierto? Por supuesto que experimenta hiperdesarrollo en unas áreas y absoluta atrofia de otras áreas. Por ejemplo, podrá ser un excelente trabajador y podrá ser quizás una persona económicamente muy solvente, pero a costa de su salud, quizás a costa del tiempo de su familia, descuidando otras áreas. Por supuesto, su vida espiritual es un desastre porque no la tiene. Ese sería un natural. Una persona carnal es alguien que verdaderamente experimentó la salvación, fue sellado por el Ruaj, pero tiene una obra de hojarasca o de heno. O sea, no es una persona que haya determinado cambios muy radicales, contrista el espíritu con frecuencia. Entonces, ¿quién comanda esa vida? El ego de la persona. En esencia, en muchas ocasiones ni siquiera se diferencia muy bien uno del otro. O sea, Pero un creyente carnal, porque todavía no ha dejado que el espíritu tome ciertas áreas de la vida de él, podrá lucir externamente muy similar a un natural. Todos aún obviamente en esta reunión, todos somos productos en proceso. Aquí no hay ningún producto terminado todavía. porque yo te digo que yo conozco cantidades de hermanos con los cuales yo he compartido, hermanos que han estado ahí en su congregación, activo en todo, con ministerio de todo, de enseñanza y de todo, y que dice, no, yo soy una cristiana carnal, y a mí eso me choca. Claro. Eso me choca, ¿cómo es? Y teniendo conocimiento y siendo maestra y de la música, cantidades de ministerio, Ujú. y decirme, con la cual compartí muchísimo, y decirme, yo soy una cristiana carnal, y como ella muchos, Realmente eso lo sabe el Señor, porque puede ¿verdad? haber muchas personas que lucen creyentes y no lo son. Y no lo son. Pero estoy convencido también de que hay muchas personas de que son creyentes que luchan con el pecado, pero aún no llegan a muchos conocimientos que, como dice este punto quinto, por ignorancia pasan por encima de la Torá y externamente pueden lucir muy, muy parecidos a un hombre natural. Ahí alguien escribió, pero el espíritu los llama carnados. ¿No lo viste cuando le escribieron uno de los hermanos, uno de los que están aquí? Eh, no lo puedo ver, no lo puedo ver en la pantalla que Ah, tú no estoy. lo puedes ver en tu Sí, pantalla. pero bueno, así es, así es. Así Eh, tengan 20, 30 años en el Señor, no importa, Solamente el Señor lo sabe. Puede haber, como te solo digo, Él lo sabe. personas que luchan con el pecado, eh, pero puede haber también personas y dentro de las congregaciones que dicen ser creyentes y no lo son. No son Ya. sellados. ¿Qué es lo que determina a un creyente? Que sea sellado por el Ruaj. Y si está sellado por el Ruaj, eventualmente, en- como dice Hebreos 12, el Señor reprende, disciplina y azota a sus hijos, A sus hijos a verdaderos. sus hijos verdaderos. Al que no, Exacto. no, él se revuelca en su pantano. Y es como él mismo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Tal cual. solo el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Amén. Entonces no existe tal cosa. Bueno, sigue Angelita. Sexto. Espérate. Es esto, olvidar quiénes somos en el Mashiach. Cuando olvidamos que hemos sido hechos justos, santos, herederos, hijos, empezamos a vivir como siervos del pecado.
no como hijos de la luz. Efesios 5:8. El pecado entra cuando perdemos de vista nuestra nueva identidad en Yehoshua. Muy frecuente, muy frecuente. El, el tener, el estar aparte del cuerpo, a menudo nos hace olvidar nuestra identidad y entonces dejamos de luchar y dejamos de tener dominio sobre temas que ya habían sido superados. Entonces, otra fuente de caída. Otra, séptimo. 7. Perder de vista las promesas y la herencia. Cuando el creyente ya no vive con esperanza ni con la visión de la herencia eterna, se hace vulnerable a buscar satisfacción inmediata y placer temporal, como Esaú. Hebreos 12:16. Claro. Perder de vista las promesas y la herencia. Por eso se nos exhorta con tanta frecuencia a vivir con la mira puesta en las cosas no temporales, las cosas eternas. Siguiente. 8. Dejar de temer a Hashem. El temor reverente a Hashem protege el corazón del pecado. Cuando se pierde ese temor, entra la ligereza espiritual, la autosuficiencia y se abre la puerta a la desobediencia. Frecuente también. Siguiente. 9. Desánimo y desesperanza espiritual. El pecado muchas veces no nace de la rebelión, sino del desánimo prolongado, cuando el ser interior se siente solo, agotado o sin propósito. En esos momentos el creyente puede ceder a lo que antes resistía. Cuando estamos durante mucho tiempo luchando con algo y nos aislamos del cuerpo, entonces ese cansancio nos puede hacer ceder a lo que antes dominábamos. Era ya un área de victoria y podemos ceder terreno. Y 10. Aislamiento del cuerpo, la comunidad. El aislamiento espiritual debilita. El enemigo ataca más fácilmente a la oveja que se separa del rebaño. La comunión con otros creyentes fortalece la fe, la rendición de cuentas y la corrección. Fundamental, muy, muy importante. De hecho, que vamos a ver que, bueno, antes de eso, hay esta exhortación en la Escritura. Sed diligentes en hacer firme nuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hacer firme nuestro llamado y elección, o sea, ocuparnos de la salvación que recibimos. Hacer lo que la palabra nos llama a hacer. Y dice que si nos ocupamos de ese llamado y elección, no caeremos jamás. Miremos este tema que es importante. Dice, el cuerpo de Mashiach, un rebaño de ovejas. Con mucha frecuencia se hace esa analogía en la Escritura. Y entonces, viendo cómo se desempeña un rebaño de ovejas, vamos a ver cuáles son las situaciones que experimenta una oveja y que la hacen vulnerable, frágil. Entonces, Dorita, ayúdame ahí. Vamos ahí con toda. Sí, Ivancito, aquí vamos. Primero, 1, lugares de mayor riesgo, posición dentro del rebaño. Entonces vamos Oveja. de nuevo, vamos a mirar un rebaño de ovejas y vamos a ver dentro de ese rebaño cuáles son las posiciones más vulnerables. Bueno, oveja aislada, soledad espiritual, sin protección ni corrección, vulnerable al engaño. Hebreos 10:25. La ovejita sola es fácilmente vulnerable al engaño. No está el callado que la corrija, ¿cierto? Que la dirija. Muy vulnerable. Sigue.
semicomprometido, No, oveja en oveja en el el borde, borde, eso. oveja en el borde, semicomprometido, frío, sin convicciones, firmes, sin convicciones firmes, fácil de arrastrar por viento de doctrina. Efesios 4:14. Entonces esa ovejita está en el borde del rebaño. Entonces a veces se va y se mete, se va y se mete. Y esa ovejita no está comprometida con el rebaño. Eventualmente se extravía, ¿cierto? Son los que están como supuestamente dentro de la congregación, pero se alimentan del internet o del pastor de no sé dónde y del predicador de yo no sé dónde, y entonces no están ni allá ni acá. Entonces pueden ser engañados fácilmente. Están en el borde del rebaño. Siguiente. Oveja rezagada, débil, herida o desmotivada, se desconecta lentamente sin que nadie lo note. Isaías 40:11. Esas que se van quedando ahí, poco a poco se va rezagando, rezagando. ¿Y contra quién va el lobo? Contra esas, las más débiles. Esa es la estrategia del lobo. El lobo va persiguiendo el rebaño y la que se va rezagando, la que se va quedando atrás, esa es la que contra ella La va que el atrapa. ataque. Siguiente. Oveja errante, decisiones sin guía, alejamiento voluntario, pierde el rumbo espiritual. Lucas 15:4. Entonces va de congregación en congregación y nunca se sujeta a nada, sino que si cualquier cosa no le pareció, entonces arranca y se va. Entonces no hay compromiso con nada, obviamente no tiene rumbo, no rinde cuentas, eh, lo hace de manera voluntaria, muchas veces o dando una razón o sin razón, se desaparece y no vuelve a aparecer. Es muy, muy, muy frágil, muy vulnerable. Siguiente. Actitudes internas de riesgo, disposición del corazón. Entonces, estas son las actitudes internas de una, de una oveja, ¿cierto? ¿Qué la haría frágil, vulnerable? Sigue. Autosuficiencia, no necesito ayuda, se aleja del pastor y del rebaño, se pierde. Proverbios 3, 5, 6. Muy bien. La autosuficiente, la que dice yo no necesito a nadie. Siguiente, otra actitud. Dureza de corazón, resiste la corrección o dirección, se endurece al consejo del pastor. Zacarías 7, 11, 12. O sea, eso sería una oveja que, mejor dicho, el pastor la corrige con el callado y ella le pega un mordisco y sale corriendo. Algo así. Es una oveja que resiste la corrección. Siguiente. Desconfianza, no cree que el pastor cuida bien, sigue otras voces. Juan 10, 5. Peligroso también. Porque recordemos que ellos cuidan de nosotros como quienes han de dar cuenta ante Dios por eso, ¿cierto? Entonces, a menos de que hubiera una evidencia de una razón de peso para no hacerlo, es vital uno creer en los pastores, y no, imagínate, pues, ¿en quién más? Siguiente. Envidia, comparación, se mide con otras ovejas, pierde gratitud, cae en frustraciones o rebeldía. Gálatas 5, 26. Es la oveja que se compara con otra. La comparación en el cuerpo es el absurdo más grande de la vida porque cada oveja tiene una historia con su pastor. Y en este caso, pues el pastor es Yehoshua, ¿cierto? Él tiene una historia individual con cada uno de nosotros. Entonces no tiene sentido compararnos unos a otros. Cada uno tiene sus procesos de aprendizaje, tiene que superar sus propias áreas de debilidad. Entonces será pasado por diferentes
prados, cada una, ¿cierto? Entonces, muy importante. Otra, Desánimo prolongado. Se cansa de luchar, deja de caminar, se queda atrás, se enferma espiritualmente. Hebreos 12:3. ese es un, ese es una emoción que no nos es permitida, ¿cierto? El desánimo prolongado, porque dice que en el mundo tendremos aflicción, es lo que nos dice la escritura, ¿cierto? Luchamos con ella y luchamos de una manera, con muchas herramientas, sabiendo lo que somos en relación con el Señor, que hemos sido elegidos, predestinados, que hay promesas inamovibles para nosotros que nos esperan, de las cuales el Padre aún habla en pasado, como si ya hubieran sido, porque son tan ciertas que Él las expresa en la Escritura en tiempo pasado, imagínese pues. Es como si para Él es como si ya hubieran sido, porque van a ser sí o sí. No hay nada que evite que nosotros vayamos a recibir lo que Él ya prometió. Entonces, este combate no lo podemos perder, ¿cierto? No podemos perder la batalla contra el ánimo, ¿cierto? Contra la adversidad. Ese no es un lujo que nos podamos dar, porque nos vamos a rezagar, nos vamos a quedar atrás, nos vamos a enfermar espiritualmente, y la tristeza es algo que apaga el espíritu de una manera que ustedes recuerdan la historia de Jacob. Cuando Jacob perdió en su entendimiento a José, entró en una tristeza de 22 años. Y el Señor no le volvió a hablar en 22, 23 años tal vez. No le volvió a hablar. Solamente cuando él recibió la noticia de que Jacob vivía, inmediatamente volvió a ser profeta. Y inmediatamente el Señor le volvió a hablar. Entonces, una tristeza, dice que él no se dejaba consolar, que él no podía con esa tristeza. Y humanamente tenía muchos motivos para hacerlo, pero desde el punto de vista espiritual, eso apagó completamente el espíritu. Cortó la comunicación con Dios. Tremendo. Tremendo, sí. Ahora, amenazas externas. Enemigos del rebaño, lobos, falsos maestros, doctrinas engañosas, Mateo 7:15. Se infiltran para confundir y dividir. Amenazas externas. Otro. León rugientes, Satanás, Primera de Pedro 5:8. Aislar, devorar, emocional y espiritualmente. Amenazas externas. Sigue. Serpiente, engaño sutil, Génesis 3:1-2, Corintios 11:3. Torcer la verdad, sembrar duda. Agentes externos que producen esta cosa, estos diferentes matices en la oveja y la extravían. Tormentas, pruebas, tribulaciones, buscan quebrar la fe sin la fidelidad y la fidelidad si no hay raíz firme. Si no hay una raíz firme, nuestra fidelidad se va al piso. ¿Cierto? Ladrón, sistemas del mundo, Juan 10:10. Robar gozo, tiempo, visión espiritual. Distracciones. Se nos llevan el gozo, ocupan nuestro tiempo y nos nublan la visión espiritual. Ya no somos capaces de enfocarnos en los temas eternos, sino que nos empezamos a ocupar más de las cosas vanas, las cosas temporales. Permaneciendo cerca del pastor. ¿Cómo se protege la oveja? Entonces, ¿cómo se protege la oveja? Permaneciendo cerca del pastor. 2. Caminando en medio del rebaño, no en la periferia. ¿Cuál es el lugar más seguro del rebaño? El centro del rebaño.
entre más cerca del pastor. entre más cerca más en el centro esté del rebaño, pues el lobo le tomará más dificultad pues atacarla, ¿cierto? O sea, el lugar más seguro es el medio del rebaño. Siguiente. Escuchando solo su voz, Solo la voz del Señor. Siguiente. siendo guiada por el Rúa, no por emociones. Guiados por el Ruach. Es el absurdo más grande, lo que mencionábamos ahorita. El carnal se supone que el espíritu adentro, pero no lo usa. Entonces, ¿qué? Luce externamente como si fuera natural, como si fuera un no creyente. Qué absurdo, ¿cierto? ¿Así para qué? Siguiente. Bueno, permitiendo la corrección del callado. Es necesario dar cuentas, rendir cuentas y aceptar o recibir de muy buena manera la corrección, porque se hace para nuestro bien. Siguiente. Confiando en que el pastor vela por su vida. Claro, muy importante. Porque si no, entonces no va a tener la confianza de rendirle cuentas a él, ni de buscarlo antes de tomar las decisiones, sino como muchas veces pasa cuando uno ya la tomó y ya para qué, pastor, decidí tal cosa, ore por mí, pero ya, ya cuando ya lo que viene es las consecuencias quizás de una mala decisión. Entonces, bueno. Eso también, esta pregunta, Iván, eso también nos sucede, sobre todo en un principio, cuando empezamos, porque hay como una rebelión, ¿no? Como que, ay, no, ¿por qué? Claro, es que a uno le cuesta, a ver, se necesita una muy buena dosis de humildad para uno poder rendir cuentas. Sobre todo que uno cree que lo hace, pues que los únicos que rinden cuentas son los niños. Me dice, yo a la edad que tengo, yo como así que me van a pedir cuentas de qué. Sí. Un hombre de esta edad y uno no entiende que rendir cuentas, ya los digo públicamente y el pastor lo sabe, eh, el pastor sabe absolutamente toda mi vida, Mm, toda mi vida, o sea, conoce los detalles mínimos de mi vida. Y eso para mí es protección. Yo lo siento como protección. Bueno, eh, vamos ahora a entrar en el tiempo voy a dirigirlos en un tiempo de evaluación, pasando por áreas inicialmente pecados de pensamiento, luego pecados de palabra, pecados de obra, pecados de omisión y pecados de actitudes. Entonces cerremos los ojos y vamos a pensar en este año si ha habido derrotas que hemos sufrido en algunas de estas áreas, siempre usando ese privilegio que Él nos dio de confesar, porque desata la misericordia de Él y restaura nuestra comunión con Él. Entonces, cerremos nuestros ojos y vamos a pasar por estas áreas. Son pecados frecuentes en creyentes. No estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de personas que han recibido el Ruach y que todavía batallamos en algunas de estas áreas. Entonces, vamos a ir pasando y yo haré pausas o comentarios en algún momento. Bueno, Padre de los cielos, queremos presentarnos delante de ti, Señor, en este último servicio del año.
Señor, haciendo memoria de nuestras faltas, usando el privilegio que tenemos de poder confesarlas delante de ti y saber que ya fueron pagados en el madero, que realmente no confesamos para ser perdonados, confesamos porque ya hemos sido perdonados y lo hacemos para dar una muestra de nuestro arrepentimiento, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestro interior. Señor, la palabra no expresada tú ya la conoces, tú disciernes las intenciones del corazón. Mira en este momento los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Mira nuestro anhelo, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Padre. Queremos verdaderamente disfrutar de unas vidas que sean agradables a ti. Queremos tener victoria sobre todas las áreas que riñen con tu Torá. Queremos tener esas victorias apoyados en la obra de tu Ruaj a favor nuestro, desde nuestro interior, Señor. Miremos si en este año hemos tenido actitudes de orgullo interior, de autosuficiencia, de pensar que solos podemos, que no necesitamos ayuda de nadie. Esto a menudo provoca una crisis en nuestros tiempos de oración. Pensemos si ha habido envidia secreta, el compararnos con otros y pensar que quizás nosotros deberíamos tener lo que él tiene o ella tiene. Lujuria mental, el haber acariciado imágenes en nuestra mente no santas. La primera imagen puede que no la podamos controlar, pero las siguientes sí. Entonces, el reforzar alguna imagen relacionada con la lujuria en nuestra mente. El juicio injusto o prejuicios. El tener un prejuicio, el hacer un juicio antes de examinar la evidencia. El autojustificarnos. La primera reacción ante el pecado es justificación. Es buscar razones que validen nuestra acción o las palabras que pronunciamos. Esa autojustificación es como la reacción propia del hombre que tiene que seguir viviendo consigo mismo y para hacerlo necesita saberse bueno. Entonces acude a este recurso. La duda persistente o la incredulidad. La codicia, que es desear lo ajeno. Veremos si hemos sido víctimas de estos pensamientos. Rencor no expresado o reprimido.
Entonces nos movemos con una apariencia de hermandad y de camaradería, pero en nuestro interior hay un rencor no expresado. El compararnos con otros, cosa que tiene de nuevo poco fundamento, hay poca sabiduría en hacer esto porque cada persona tiene su historia con el Señor. El negarnos a perdonar, el ser obstinados en reforzar nuestra posición frente a algo y por eso no perdonamos. El haber olvidado nuestra identidad en Mashiach, lo que nos puso en una posición vulnerable frente al pecado. El perder de vista las promesas inamovibles del Padre para con nosotros, lo que también nos hizo ocuparnos de cosas temporales, de las inmediateces de la vida que nos apartaron del camino. Pecados relacionados con la palabra, la murmuración. Pensemos si hubo participación en murmuración, en chisme. Si hemos sido las personas que nos quejamos constantemente, lo que expresa una tremenda falta de gratitud porque tenemos que reconocer que no tenemos nada que no hayamos recibido y tenemos más de lo que merecemos. Si tenemos claros estos dos conceptos, lo que debería haber en nuestro corazón es gratitud en lugar de queja. Mentira. Si la mentira se volvió quizás un hábito, haciendo uso de la autojustificación. No, es una mentira que realmente no perjudica, una mentirita blanca. Sabemos que para el Señor no hay mentiras pequeñas. El Señor es Dios que ama la verdad. Palabras destructivas o humillantes a otra persona. Burlas o si hicimos uso del sarcasmo hiriente. Eso expresa un pésimo testimonio como creyentes, que Dios es amor. Y estas son expresiones totalmente opuestas al amor. Promesas no cumplidas. Si hacemos promesas con ligereza y después no las cumplimos. Si usamos de manera vana el nombre del Señor. Si usamos lenguaje vulgar, sabiendo que lo más elemental y de las victorias más inmediatas después de recibir al Señor, lo que normalmente debería parecer es un cambio radical en la manera de expresarnos, cambio de lenguaje, pero quizás en algunas ocasiones expresamos o nos expresamos de manera vulgar, con doble sentido. Hablar sin escuchar o hacer interrupciones es como el pensar que siempre tenemos la razón y entonces ni siquiera nos damos el tiempo para escuchar las razones de la contraparte, sino que quizás descalificamos o levantamos la voz. Ahora
pecados relacionados con nuestras acciones. Si hubo ira descontrolada, si hubo inmoralidad sexual. Una cosa es acariciar pensamientos, otro tema es llegar a la acción. Si hubo robo o deshonestidad, si hemos tenido derrotas en adicciones ocultas. Adicciones entendemos como prácticas no santas, consumo de sustancias o de licor de manera indiscriminada, cualquier adicción que involucra o representa falta de dominio propio. La idolatría moderna hacia el dinero, hacia el éxito o hacia algunas personas. Manipulación o control, el siempre querer controlar las personas, es un irrespeto a la individualidad de la otra persona. Participar en injusticia, abuso de la autoridad espiritual, ahora pecados relacionados con la omisión, o sea, lo que dejamos de hacer, como no orar con constancia, ser inconstante en la oración, no ayudar al necesitado, o lo posponemos, o pudiendo ayudar nos negamos a hacerlo. No estudiar ni interiorizar las escrituras, sabiendo que es la fuente de toda verdad y lo que puede cambiar nuestra cosmología, nuestra manera de ver las cosas y por lo tanto nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones. No usar los dones espirituales que nos fueron dados. Quizás algunos de nosotros ni siquiera los conocemos y si no los conocemos, pues mucho menos los estaremos usando. No servir a los demás en amor. No involucrarse en el cuerpo. Entonces, personas que no sirven en el cuerpo, sino demandan atención y servicio del cuerpo. Es importante servir. Entonces, no involucrarse en la congregación. Motivaciones erradas en obras buenas, hacer obras por vanagloria. Son buenas obras, pero son hechas por motivos equivocados, para ser visto. Servir por obligación, no por amor. Dar para recibir, eso es manipulación. Doy con una intención específica de recibir a cambio. Practicar justicia para justificarse ante Dios. O sea, tratar de como comprar el favor del Señor con obras justas. Quizás haya algunas actitudes con las que luchemos que no haya listado acá, cada uno las agregará, pero si hay algunas de estas que han llamado la atención, pues pongámonos a cuentas delante del Señor. Padre amado, bendito Señor, presentamos estas faltas. Tú sabes en el corazón de cada uno que ha resonado con estos listados, qué cosas han
mostrado evidencia en nuestra vida de estos meses de este 2025 que ya prácticamente casi termina. Confesamos delante de ti, Señor, de nuevo, no para que seamos perdonados, sino porque sabemos que tú ya nos perdonaste y lo único que nos mueve es restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por haber pagado el precio de cada una de estas faltas en el madero. Gracias por haber, mediante ese acto jurídico, declarado nuestra justificación. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en nosotros, que nos ha acompañado durante todo este año, nos ha permitido en muchas ocasiones vencer tentaciones, nos ha dado la fuerza para vencer situaciones, desafíos, para atravesar tormentas, para tomar decisiones alineadas con tu voluntad. Y aún en este momento ha reargüido nuestro corazón, Señor, para poner una bandera en áreas que todavía sobre las cuales no tenemos victoria aún. Te oramos, Señor, usando tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach, con gratitud, Padre Santo. Amén y amén. Familia, este es momento de evaluación. Seguramente el principio del mes del siguiente año pues será un servicio para metas, ¿cierto? Y dentro de esas metas puedan estar algunas de estas cosas, el tener victoria en algunas de estas áreas. El camino es maravilloso y nuestro destino es demasiado precioso. Yo creo que ha sido muy grato para mí poderles recordar lo que nos espera a cada uno de nosotros, lo que somos en relación con Él, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que nos llene de mucha gratitud y de mucha fortaleza para los desafíos que cada uno de nosotros estamos afrontando. Voy a orar por los diezmos. Yo creo que voy a pausar la grabación.